Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. En el día de hoy estoy súper emocionado porque en el día de hoy te voy a mostrar mi nuevo setup, mi nueva estación de trabajo. He estado trabajando mucho, ahorrando mucho para poder lograrlo y yo creo que lo he logrado. Estoy muy contento, así que en el día de hoy te voy a mostrar mi nueva estación de trabajo y espero que te guste. Entonces lo primero que te quiero mostrar es mi standing desk, o sea, es algo de lo principal que yo quería de mi nueva estación de trabajo, mi nuevo setup era un standing desk, o sea, que yo pudiera trabajar tanto sentado como también lo pudiera usar parado. Entonces, como siempre, me puse a investigar. Yo soy de esas personas que cuando van a comprar algo siempre está investigando, viendo muchos videos. Y lo primero que hice, como siempre, era ir a YouTube para ver qué estaban diciendo, cualquier review que las personas tuvieran. Y cuando entonces iba a Amazon me daba cuenta que la mayoría de los standing desks eran súper caros, eran muy caros y no eran de buena calidad. Los reviews que habían no eran muy buenos. Así que entonces seguí investigando hasta que llegué a un video en YouTube donde decían que la mejor opción era comprarse el frame, comprarse como quien dice la base. Y eso fue lo que hice, me compré una base industrial. Esa es la que estoy utilizando ahora mismo. Entonces me compré la base industrial que tiene dos motores, o sea, es de dual motor, tiene dos motores, lo que la hace mejor la ayuda a que pueda levantar muchísimo más peso y que sea de muchísima mayor calidad. Así que eso fue lo primero. De todos modos, le voy a dejar todos los precios y los links de todo lo que yo tengo aquí en mi escritorio por si a ti te interesa, tú lo puedas adquirir. Así que eso fue lo primero que hice. Me compré el frame, la base, y ahora lo que necesitaba era el tope, o sea, la madera que va encima de la base. Y para eso también, cuando estaba investigando, la mayoría de personas lo compraban en IKEA. Yo quería una calidad un poquito mayor porque si ya voy a invertir en mi nuevo setup, yo quería hacerlo de la forma correcta. Entonces lo que hice, como yo invierto en real estate y tengo un poco de experiencia y también tengo relaciones, lo que hice fue que fui a una de las tiendas que yo siempre compro cuando estoy remodelando casas, y lo que hice fue que compré una madera súper buena, de una calidad excelente, y también me salió a un excelente precio. Entonces, esta madera, muchas personas es como quien dice multiuso, muchas personas la utilizan para la cocina, pero otros también, como yo, la utilizan en el escritorio. Y eso es lo que yo estoy haciendo. La compré y la puse en el escritorio y estoy enamorado de la calidad y de cómo se ve este tope, esta madera encima de la base. Así que nada, venía un poquito no terminada, pero allí también donde la compré me vendieron un aceite para yo pasarle y ponerle del color que está hoy en día. Y como le digo, estoy súper enamorado de cómo me quedó la madera y todo. Así que estoy súper enamorado por esa parte. Ok, entonces aparte de eso, ya vamos a hablar un poco de los periféricos. El mouse que estoy utilizando, yo siempre estaba acostumbrado a utilizar el Magic Mouse de Apple, pero decidí hacer un cambio. Y el cambio que hice es que me fui por el Logitech MX Master 3S. Es un mouse inalámbrico súper cómodo. Yo siempre había escuchado de lo cómodo que es y ya lo puedo testificar que es un mouse súper cómodo. Tiene muchísimas funcionalidades, tiene una forma ergonómica para que tu mano también quede súper cómodo. Así que estoy súper enamorado de este mouse. Al principio, como vengo del Magic Mouse, era un poquito difícil de acostumbrarme, pero ya hoy en día estoy súper acostumbrado a este mouse y también lo recomiendo. También en este mouse obtuve una oferta. Como yo siempre le digo, siempre me gusta ver si hay cualquier oferta, cualquier deal que yo pueda conseguir. Este mouse usualmente cuesta $99, pero yo lo pude conseguir en $79 con una oferta que había en Best Buy. No sé si la oferta estará disponible. De todos modos, te voy a dejar los enlaces en la caja de descripción. Aparte de eso, el teclado que estoy utilizando es el Apple Magic Keyboard, el teclado de Apple. Este yo lo tenía anteriormente, no tuve que comprarlo. No quería cambiarlo porque en verdad me siento súper cómodo con él. Siento que ya estoy acostumbrado al teclado de Apple, así que decidí quedarme con él. Ya lo que me faltaba era, para tener todo el mouse y el teclado, era un pad, que es como quien dice la alfombrita donde ponemos el teclado y el mouse. Y en este caso adquirí uno en Walmart que es súper barato, costó como $10 y es de la marca On. Así que también lo compré y me gustó cómo quedó aquí en mi escritorio. Así que estoy súper enamorado. Aparte de eso, algo que también es súper importante es la silla que estoy utilizando. En este caso, la silla que yo tengo es la Autonomous Ergo Chair 2.
Es también, como el nombre lo dice, es una silla ergonómica. Ya yo tengo un tiempecito con esta silla, es súper cómoda, súper cómoda, pero también es un poquito cara. Esta silla, creo que el precio original es de $419. Es una silla bastante costosa, pero es súper cómoda. Tiene las partes de los brazos que se pueden subir, se pueden levantar, se pueden reclinar, y también tiene esto aquí que lo puedo subir y para estar un poquito más cómodo. Así que súper recomendada también esta silla de Autonomous. Yo sé que es un poco cara, pero es súper cómoda esta silla. Ok, entonces ya ahora vamos a pasar a la computadora. Esto también era un cambio que yo necesitaba hacer sí o sí. Y es que, como yo soy creador de contenido, siempre estoy tratando de brindarle mucho contenido a todos ustedes valioso, pero también tengo mi negocio en Amazon. Yo paso muchísimo tiempo, también por eso era que quería un escritorio que yo lo pudiera usar parado, porque a veces duro 8 o 10 horas sentado y eso no es bueno. Sí que me gusta pararme y trabajar parado y luego trabajar sentado y así mantenerme en movimiento, pero algo que yo necesitaba era una nueva computadora. Yo tenía una iMac del 2017, es esa que está ahí detrás. Le agradezco mucho todo lo que hizo por mí esa iMac, pero ya me quedaba corta. Yo hago demasiado, edito muchos videos, tengo que siempre estar trabajando con muchísimos gráficos, aparte de mi negocio en Amazon, así que necesitaba un upgrade, necesitaba una computadora que me diera un poquito más. Entonces, como siempre, me puse a investigar a ver cuál era la mejor opción. Yo soy Team Mac. Déjame en los comentarios si tú eres Team Mac o si tú eres Team Windows. Entonces, yo me puse a investigar, y cuando terminé de investigar y leyendo y todo, yo sabía que la mejor opción era una Mac Mini, y eso fue lo que adquirí. Me fui por la Mac Mini, no la base. La base cuesta solamente 499, creo, o 599, pero me fui por la que tiene el M2 Pro, el chip M2 Pro de Apple, que es una bestia. También tiene 16 GB de memoria RAM, ahí también hice un upgrade, y tiene 512 de disco duro. Como les digo, es una pura bestia. Fue un cambio del cielo a la tierra. Esta computadora es súper rápida, puedo editar videos súper rápido sin ningún inconveniente, no se me para en ningún momento, así que estoy súper enamorado y súper contento con esta computadora. Aparte de que tiene también 4 puertos Thunderbolt, tiene como 2 USB, así que estoy súper enamorado de esta computadora. De cualquiera de estos, si tú quieres que te haga un review personalizado de cualquiera de estos productos que te estoy mencionando, me lo puedes dejar en la caja de comentarios y yo te puedo hacer un review. Si tú quieres mi opinión personal solamente de la Mac y cómo funciona, también lo puedo hacer. Pero lo único malo de la Mac Mini es que no trae nada, como quien dice, solamente viene ella, así que necesitaba un monitor. Y como yo tenía una iMac, yo no tenía monitor, así que me tuve que ir al mercado a buscar un monitor. Yo quería un monitor 4K, pero también lo quería ultra wide, y esos monitores son súper caros, así que lo que tuve que comprar fue que me compré un LG de 34 pulgadas que son ultra wide, y estoy encantado con este monitor. Pero antes de yo decirte todo lo del monitor, tengo que contarte que el primer monitor que compré, también LG de 34 pulgadas, tuve que devolverlo porque era un monitor Full HD, o sea 1080p. Y en ese caso, cuando es ultra wide, yo siento que no se veía para nada bien. No me gustó. Duré un tiempecito pensándolo y pensándolo hasta que me decidí a devolverlo. Y lo devolví y me compré otro LG de 34 pulgadas. Este también es ultra wide, este es curvo. Pero lo que este mejoró sobre aquel es que es 1440p. Es todavía un poquito mejor de calidad y con este sí me siento a gusto. En algún momento quisiera comprarme un 4K, pero por ahora no puedo. Así que en el futuro quizás pueda llegar a un 4K. Así que también te voy a dejar el enlace del monitor que tengo. Aparte de eso, otras cosas que yo tengo son los discos duros. Eso es muy importante para mí, ya que como creo mucho contenido, grabo muchísimos videos, yo necesito mucho
almacenamiento. Así, los dos discos duros que yo tengo es, el primero que tengo es el SanDisk, es de 1 TB y este es SSD. Si tú, me imagino, si tú no sabes, esto lo que quiere decir que es un disco duro muchísimo más rápido que lo que son HDD, que son los hard drive. Así que lo que yo hago con este es solamente de 1 TB. Yo lo tengo para cuando yo grabo los videos, por ejemplo, este video que yo estoy grabando ahora mismo, cuando yo termine de grabar este video, los archivos de este video y el audio van a ese disco duro y en ese disco duro es donde yo edito. O sea, yo tengo todos mis archivos en el disco duro y edito desde exactamente ese disco duro. Y luego que ya tengo todo ready, que el video se subió a YouTube y que ya no voy a hacer más nada con ese video, entonces ese video va a ser transferido a otro disco duro. Y ese otro disco duro es el Seagate de 8 TB. Este es el HDD. Es un poquito más lento, pero este tiene 8 TB. Yo no necesito que sea tan rápido. Así que lo que yo hago es que yo envío todo para allá y ese lo tengo básicamente como si fuera una clase de backup de todos los videos. Ya casi se me está llenando, pero todavía me queda un poquito de espacio. Aparte de eso, algo también que es muy importante para mí es la webcam, la cámara web. Y esta yo lo utilizo cuando tengo las llamadas de consultas. Nosotros ofrecemos una llamada de consulta. Ya yo he hecho bastante llamadas de consulta. Y esta me ofrece una excelente calidad por el precio. Yo solamente pagué como $38 por esta cámara. Hoy en día creo que está como en $60. Pero de todos modos es súper recomendada porque graba en 2K y tiene una muy buena calidad. Así que si tú estás en el mercado buscando una webcam, yo creo que esta es una buena decisión que tú puedes tomar. Ya para mi negocio de Amazon, los que yo más utilizo y que tengo aquí en mi escritorio es la impresora. Nosotros utilizamos la Rollo. Ya esta es la más famosa en el mundo de Amazon. Aquí nosotros imprimimos los labels que van en los productos y también podemos imprimir los labels que van en la caja. También te voy a dejar en la caja de descripción el enlace de la Rollo si tú estás en el mercado y necesitas una. Entonces yo siempre recomiendo la Rollo si tú tienes la oportunidad. Y aparte de eso también tenemos el escáner, que esto nos ayuda a nos ayuda a escanear los códigos de barra de los labels. Así que también tenemos ese escáner que nosotros tenemos. Aparte de eso, tengo la cámara que es con la que estoy grabando, que es con la que genero contenido, es la Panasonic G7. Tengo mucho tiempo con esta cámara, estoy súper encantado, me ha acompañado ya como por 4 o 5 años, así que también estoy súper encantado con la cámara. Y el micrófono que nosotros siempre utilizamos es el Rode PodMic. Es un micrófono súper popular, yo me imagino que ustedes lo han visto muchísimo, pero también estoy encantado, súper encantado con la calidad de este micrófono. Así que nada, espero que te haya gustado en mi nuevo setup. Si tú tienes cualquier pregunta, me la puedes dejar en la caja de comentarios. Si tienes cualquier sugerencia también, lo único casi que me falta en mi escritorio son unos audífonos. Estoy en el mercado para ver cuál me compro. Si tú tienes una recomendación de unos audífonos que tengan buena cancelación de ruido que tú me puedas recomendar, me lo puedes dejar en la caja de comentarios y estaría súper agradecido que me recomiendes unos audífonos que sean súper buenos. Así que nada, muchas gracias por estar aquí conmigo. No olvides suscribirte y activar la campanita. Siempre vamos a estar subiendo muchísimo contenido y nos vemos en una próxima. Chao.